Bueno, muy bien. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar este tiempo. A ver, tengo por aquí un mensaje. Bueno, ahorita no puedo, me están pidiendo algo, pero no puedo, ya ni sé, ni el chat, no puedo moverme, hay tantos mensajes. Bueno, ahí se lo puedes hacer, por favor, Daniel me está mandando mensajes, me está escuchando, por favor, ahí haz lo que me has pedido para que tú puedas ahí moverte en el chat. Bien, vamos entonces a este tiempo de esta pequeña reflexión, un tiempo de verdad que lo más importante de todo esto es reflexionar a través de la escritura para poder aprender ejemplos, para vivir, para llevar a cabo nuestra fe, para poder llevar a cabo todo lo que significa todo esto. Entonces, vamos a una breve reflexión de el inicio de este día número 7 de Matzot. El inicio de este día número 7 de Matzot. Mañana concluye también. Y entramos a Shabbat también, un Shabbat festivo, ¿verdad? Y estamos ya también en el conteo de las 7 semanas. A partir de Yom Rishon pasado, que fue Bikurim, estamos contando también 7 semanas. Estamos en la primera semana. Estamos en la primera semana contando. Acuérdense que una cosa es contar semanas y otra son los días de Matzot, como ya hemos estudiado antes y lo vemos claramente, ¿verdad? A partir del día 15, a partir del día 15 de Aviv, que es posterior a Pesach, se cuentan 7 días de panes sin levadura. Sin embargo, para Shavuot no se cuentan días fuera de la semana, sino semanas enteras. Y por eso comenzamos Shavuot, por eso comenzamos Bikurim en Yom Rishon pasado. Siempre es Yom Rishon, es decir, domingo, Yom Rishon, desde el cierre de Shabbat, como lo tuvimos este año. Y a partir de ahí contaremos semanas enteras, no días. Otra vez recuerden, nosotros no contamos el Omer, como lo hace la tradición judía, no contamos días, contamos semanas, semanas enteras, como dice la Torah. Y pues bueno, dicho sea de paso, y los que ya saben y tienen, por supuesto, el calendario, aquí lo vamos a poner para que, bueno, no se va a ver, lo van a ver solamente en Facebook. El conteo de las semanas está marcado en líneas verdes. Cuando ustedes van al gráfico que ya conocen, vemos Bikurim el pasado 16, ¿verdad? De abril gregoriano, y estos días, el día de hoy hasta Shabbat, entonces va a ser la primera semana. Aquí está Shavua 1, ahí está, y vamos a ir ahí consecutivamente contando 7 semanas enteras. Aquí están 2, 3, 4, 5, 6, todo el mes de mayo gregoriano y parte de la primera semana de junio gregoriano. Tendremos Shavuot el día 4 de junio gregoriano, es Yom Rishon. Ahí tenemos ya el tiempo para Shavuot. Y pues bueno, acuérdense de mandarme correo a los que van a participar para confirmarles sus lugares. Ajá. Bien, entonces por ahora también mientras contamos la semana vamos a tener un tiempo de reflexión en este último día de Matzot, y hemos hecho uso de la carta de Shaul de Tarso cuando él se refiere también, ¿verdad?, a celebrar la fiesta como nueva masa sin la levadura vieja. Ya hemos hablado mucho en años pasados y volvemos a repetir, ¿verdad?, todo este asunto
profético dentro de Matzot. Una matzá, lo ligero que es, la fragilidad, la sencillez, el producto pues de la tierra, hecho grano y hecho harina, hecho masa, agua, aceite, todo esto hemos hablado, ¿verdad? Y también una connotación interesante sobre la levadura, que aunque obviamente el pan leudado, podemos decir, no es malo, la harina leudada no es mala o tiene otras connotaciones, en Matzot hace referencia, ¿verdad?, exclusivamente a lo que ya Shaul de Tarso nos enseñó: maldad, malicia, transgresión, pecado, orgullo, jactancia, ¿verdad?, ensoberbecerse, jactarse. Y una matzá, una masa sin levadura antigua, sin levadura vieja, pues es justamente como Yeshua se presentó, ¿verdad? Sencillo y humilde de corazón, como él mismo lo dice. Sencillo, humilde, postrado, obediente en todo. Vamos a recordar un poco la vida de Yeshua y una recomendación y unas palabras de Shaul de Tarso. Yeshua se humilla, como ya hemos hablado, y lo hablamos en una clase de Torah, ¿verdad? En la figura de Moshe, él se postra. Moshe dice que se postra, se indigna, se humilla, se postra rostro a tierra para interceder por el pueblo, para orar por el pueblo y para decir incluso: bórrame a mí. Así ora Moshe en el Midbar, en el desierto, cuando Israel peca y él llega a un momento de decir, postrado: bórrame a mí de tu libro y no a ellos. Aprendimos una sombra mesiánica. Mashiach también, estando en un lugar privilegiado en los cielos, en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, como él mismo lo dice, en Mebaser Yohanan, que así estuvo antes de que descendiera, él así lo dijo, incluso ora para que fuese él reivindicado después de su obra, pero no obstante, teniendo esa condición también, Shaul de Tarso lo dice, celestial, ¿verdad?, al lado de Elohim, dice que se humilló hasta lo sumo, es decir, se quitó o se despojó, ¿verdad?, de lo que era, no solo de lo que era, y no porque lo era o lo haya alcanzado, sino porque el Padre se lo dio, sino de todo aquello que pudo haber deseado. Todo aquello que pudo haber deseado. Ahí nos enseña la humildad, nos enseña la sencillez, nos enseña la destrucción del ego, la destrucción de la jactancia, la destrucción de todas esas cosas que por lo contrario Hasatán tuvo, ¿verdad? El deseo de ir más allá, de sentarse en el trono, de obtener lo que no se le dio, de estar por encima de lo que no se le dio, de tener más de lo que no se le dio, de adquirir más, de desear. Ese fue el pecado que introdujo en la humanidad. Tomar de lo que no se les había dado a Adán y Java. Codiciar, desear, querer, jactarse, creerse, sentirse más. Y eso es justamente lo que el hombre ha seguido en vez del ejemplo de Mashiach. En Matzot, en la fiesta de Matzot, Hak Matzot, aprendemos el número 7, ¿verdad?, a la perfección. Número 7, la perfección, lo que el Eterno quiere. Algo perfecto, mostrado en nuestra vida. Y Mashiach, Yeshua, nos enseña justamente eso. Él es una matzá, ¿verdad? Y viene a quitar también la levadura de Israel, la levadura de todos nosotros, para mostrarnos como matzot, para ser como matzot. Dice pues la buena nueva, y Shaul de Tarso lo secunda, que descendió de los cielos, Mashiach, para hacerse tan sencillo, hacerse tan frágil, es decir, despojándose de todo aquello que el enemigo, incluso el mundo mismo,
le ofrecía, ya lo recordamos en lo que se conoce como la tentación, reinos de este mundo, satisfacción de la carne, satisfacción del ego, ¿verdad? Deseos terrenales. Cuando estudiamos Mevaser Matityahu, aprendimos en esa sección lo que se conoce hoy día como la pirámide de Maslow, ¿verdad? En donde el ser humano nace y comienza a desarrollarse como una nueva masa, ¿verdad? Y en la medida que va creciendo, empieza un poco de levadura, como ya aprendimos, empieza a leudar toda la masa. ¿Qué es lo que hace el mundo cuando una nueva masa comienza? Es más, ya ni siquiera el bebé alcanza a tener su desarrollo y la comprensión, la conciencia de lo que es y lo que quiere, y ya el mundo, por medio de los familiares, por medio de la gente que le rodea, etcétera, empieza a introducir en el hijo levadura, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad hoy día? ¿Qué pasa con los bebés? Cuando empiezan a querer leudar, ¿verdad?, las almas de nuestros bebés, en vez de mantener ese estado y conciencia de no desear lo terrenal, puesto que caímos aquí justamente por codiciar lo que no se le permitió a Adán, y tendríamos que revertirlo. ¿Qué es lo que esa nueva masa, por ejemplo, cuando viene un bebé, cuando nace un bebé en este mundo, ¿verdad? Su entorno, su alrededor, incluso a veces sus padres, empiezan a leudarlo. A ver, vamos a pensar un poquito y vamos a entender, vamos a poner dos ejemplos bíblicos, ¿ok? Recuerdan la vida de Isaac, recuerdan la vida de Jacob y recuerdan la vida de Esaf, ¿ok? ¿Qué pasó con Isaac cuando ve crecer a sus dos hijos? A ver, vamos a recordar. ¿Qué pasó con Isaac cuando ve crecer a sus dos hijos? Uno se le conoce como el mayor y otro se le conoce como el menor. La profecía dice, el mayor servirá al menor, pero Jacob no entiende, Isaac no entiende. Isaac se deja llevar por esa figura de primogénito de Esaú. Y dice que Isaac se básicamente embeleza de su hijo Esab, que era cazador, ¿se acuerdan? Pero sin embargo, ¿qué dice la escritura? Que era Jacob. ¿Se acuerdan que dice la escritura que era Jacob? Dice que Jacob moraba en las tiendas y permanecía en casa. Y él permanecía sirviendo, permanecía aprendiendo, permanecía sujeto a sus padres, permanecía en humildad, permanecía esperando, permanecía sencillo. Sin embargo, Esaú, ¿qué pasaba con Esaú? Él rápidamente, ¿verdad?, tomó el arco, tomó la lanza, saltó de su lugar, fue hacia afuera, salió hacia el mundo, fue a la cacería, tomó mujeres, tomó dos esposas, es decir, Esaú, y vean, dice la escritura que en un momento dado, ya aprendimos mucho de la vida de Isaac, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos esto a detalle, verso a verso, una cosa pasa en la vida de Isaac cuando va creciendo, cuando se va haciendo anciano, dice que incluso va perdiendo la vista, pero también pierde la visión espiritual. Y empieza a ver que las cosas que hace físicamente y moralmente, o sobre todo físicamente, su hijo Esaú en el mundo, pareciera que dan una faceta primordial y ejemplar del primogénito. Es decir,
Y Isaac decía, este es mi hijo, ve y cásame y prepárame y hazme y me siento muy bien y me das de comer muy rico y me siento muy feliz y tú eres fuerte y vas y conquistas. Y ¿recuerdan esa parte de Isaac? Ujú. Ahí está, Génesis 25-28, gracias Yasmín, dice, llamó Oscar y Yasmín, y amó Isaac a Esaú porque comía en su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahora, por otro lado, Jacob es observado por Ribca, por Rebeca, y Rebeca no se deja llevar por la vista, no se deja llevar por la vista, no se deja llevar por las cosas que aquí abajo el hombre está fraguando, ¿verdad? Y está construyendo, sino Ribca está viendo la promesa, está viendo la palabra del Todopoderoso. Ribca está viendo la palabra del Todopoderoso revelada cuando ellos estaban en sus vientres, en su vientre. El mayor servirá al menor, y el menor será una nación, y luchará y todo esto. Y ella estaba trabajando por la palabra del Todopoderoso. Isaac no, Isaac estaba trabajando con las obras de su mano la tierra, esperanzado en las obras de su hijo, en el poder, en la lucha, porque le traía de comer, porque satisfacía su vientre, porque le daba gustos temporales, que no eran permanentes y que no era la palabra del Todopoderoso. Este ejemplo sirva para pensar que hasta el día de hoy las cosas no han cambiado. Las cosas no han cambiado. Y va una pequeña reflexión para todos nosotros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podemos pensar y ver a nuestros hijos. Yo no sé, pero cuando ustedes ven a sus hijos, ¿qué ven? ¿Qué ven en ellos? ¿Qué futuro ven en ellos? Independientemente de lo que el Eterno tenga preparado para nosotros en el futuro, a corto o a largo plazo. Pero ¿qué vemos en nuestros hijos? ¿Se dan cuenta? Es una pregunta que tiene una respuesta crucial. ¿Qué veía Jacob y en qué hijo? Él puso su mirada, Isaac puso su mirada en Esaú y dijo, este es el fuerte, este es el impetuoso, este es el que conquista, el que lucha, el que va a poseer. Pero Ribca veía la palabra del Todopoderoso y decía, no, es Jacob, ¿verdad? El frágil, el sumiso, el que está, ¿verdad? Quieto, el que está habitando aquí, el que ayuda, el que sirve. Entonces, ¿qué vemos cuando vemos a nuestros hijos? Qué interesante, porque a veces nosotros mismos como padres propiciamos que nuestros hijos, ¿verdad? O que nosotros mismos empecemos a hacer una formación antes que espiritual y de servicio y de hijos de Elohim, de personitas, ¿verdad? Capacitadas para el mundo, en el área que sea, para servir al mundo. Y no estoy diciendo otra vez, como lo hemos dicho antes, que lo que se llegue a aprender, que lo que aprendan, que lo que lleguen a realizar incluso de forma, ¿cómo se dice? Escolar, sea malo. Simplemente, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? ¿Me entienden? Bueno, conducidos como matzot, en este matzot quisiéramos que reflexionáramos en eso, ¿verdad? Tenemos estas cosas que vivimos en nuestro mundo, que vivimos en esta tierra, que vivimos en esta vida, que están luchando todo el tiempo con la voluntad del Todopoderoso. Ahora como personas, ahora como creyentes, ahora como adultos, también pensamos en la forma como debemos de conducirnos nosotros. ¿Cuáles son las cosas que nos rodean? ¿Cuáles son las cosas con las que luchamos diario? ¿Cuáles son las cosas que enfrentamos diario? ¿Verdad? ¿Cuáles son las cosas con las que convergen en nuestra vida y que suelen ocupar tiempo en nuestra vida? A veces la mayoría de esos pues es
es nuestras labores cotidianas, son nuestros hijos, son nuestros proyectos, son lo que queremos, son lo que pensamos, son lo que estamos haciendo. Pero independientemente de aquello que esté cerca de nuestra vida y que esté tan cerca, no tiene que hacer que nuestras prioridades, que son el agradar al Todopoderoso, se mengüe, ¿verdad? Que sea menor o que sea un segundo lugar. Conducidos como Matzot, quiero hacer alusión, bueno, ya hablamos de Yeshua un poquito. Yeshua, cuando desciende a esta tierra, simplemente y toma conciencia, y él sabe desde pequeño, simplemente sabe que tiene que conducirse como una matzá, que nada tiene que leudarlo, ninguna influencia. Es más, a los 12 años dice que Yosef y Miriam lo llevan a Jerusalén y van al Bet Hamikdash, y van al encuentro, y van a la cita, y están ahí. ¿Ustedes qué ven de este niño, verdad? Que es Yeshua en un pequeño cuerpo. Pregunta, ¿cuáles podrían ser las áreas que este pequeño joven pudo haber visto alrededor de Jerusalén en el primer siglo? Por ejemplo, pudo haber llegado y pudo haber pensado a lo mejor en qué les gustaría. Por ejemplo, en las escuelas, en las yeshivot, ¿no? En las escuelas rabínicas, en el estudio tan profundo de la doctrina, ¿verdad? De los rabinos, de todo esto, ¿cierto? Pudo haber pensado a lo mejor en las castas sacerdotales, ¿no? Lo impresionante y la pompa y todo, y toda la fama, ¿verdad? Del sacerdocio y el control del templo y todo esto. ¿Y qué más? El comercio, ¿no? Grandes comerciantes, gente adinerada en el primer siglo que tenían, que comerciaban con ¿cómo se llama? Bueno, puede ser desde, porque hay documentos en el primer siglo, ¿verdad? Que todo era negocio, desde el incienso, desde todas estas especias, ¿verdad? Animales, pieles, metales y madera y todo esto. Igual, un jovencito de aquella época también pudo haber pensado esto. ¿Qué más pudo haber pensado? Como ese video que pusieron, ¿verdad? De esa teoría, ¿verdad? De los esenios también. Pudo haber pensado en ser un iluminado sectario del Qumran por su propia cuenta. ¿Qué más pudo haber pensado? Pudo haber pensado y haber dicho a lo mejor, no, a lo mejor voy y sirvo a las legiones romanas y me convierto en un gran soldado y sirvo al ejército romano y me involucro, ¿verdad? En todo esto, ¿verdad? Del imperio y todo aquello, y desear y anhelar puesto en la política, en el Senado romano, y etcétera. Hay muchas cosas que no eran muy diferentes al día de hoy, en el primer siglo, en donde Yeshua nos pone un gran ejemplo. ¿Qué pasa incluso cuando sus padres van de regreso y no se dan cuenta que no va él, y regresan ellos y le preguntan: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te has quedado? ¿Qué es lo que responde él? ¿Qué es lo que responde él? ¿Qué es lo que dice? Oh, es que estaba muy interesado en empezar a ser comerciante. Aquí en Jerusalén pues se venden muy bien los borregos. Vemos que hacen negocio, y aquí a lo mejor podía traerme unos cuantos y empezar a hacer un gran negocio, y al rato podemos ser muy ricos, familia, y podemos tener, ¿verdad? Todo esto. ¿O qué pudo haber pensado? No, soy maravillado de las yeshivot, yo creo que voy a venir aquí a ser rabino y voy a estudiar en la escuela de Hillel porque es la más famosa y todo esto. Y pudo haber dicho muchas cosas. Pudo haber dicho, no, pues voy a entrar a la escuela de filosofía de Platón, aquí hay una en Jerusalén al lado, y entonces todo esto. Y pudo haber pensado y dicho, no, hay grandes áreas en Jerusalén. Pero no lo dijo, así es, aquí ya están poniendo la respuesta. Lo dijo es: en los negocios de mi padre, en las cosas de mi padre, son las que debo de estar. Fíjense nada más qué cosa tan interesante. He venido a este mundo, he venido para acá,
solamente obedecer, solamente en lo que mi Padre en los cielos es lo que quiere que yo esté. Nada más en eso. Bueno, sabemos que estamos saliendo de las naciones, sabemos que estamos siendo restauradas nuestras mentes, renovado nuestro entendimiento, todo eso, y en la medida que va pasando el tiempo estamos, ¿verdad?, cambiando y cambiando para ser mejores servidores del Eterno, porque nos unimos a el propósito de Yeshua cuando vino a esta tierra y dijo, lo que el Padre quiere es servidores que le sirvan en espíritu y en verdad. Y entonces nos unimos a esta respuesta que Él da para poder ser esos servidores. Sin embargo, ya sabemos, estamos reaprendiendo y estamos entrando y entendiendo y enfocando o reenfocando nuestra vida, ¿verdad?, en las cosas de nuestro Padre que está en el cielo. Esa es la prioridad, eso es lo importante. Eso es lo importante, pero para poder hacer eso, tenemos que despojarnos de todas las levaduras que cambien o que puedan cambiar los propósitos de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son esas? Hay muchas. Pero lo importante aquí es que antes de empezar, porque una cosa es esto, Yeshua lo dijo, buscad primeramente ¿qué? El reino de Elohim y su justicia. Eso es lo importante. Hay muchas cosas que nos rodean que no son malas, de verdad, y lo hemos hablado, no son malas. Y no nos referimos nosotros como unos grupos o personas, ¿verdad?, que todo es satánico, que todo es diabólico y que todo hay demonios ahí y que hay demonios por acá y que hasta están los demonios ahí en una cosa o en otra o en una ropa. No, son cosas efímeras. Eso ya es fanatismo, son, ¿verdad? Hay cosas que nos rodean, pero y realmente no son malas. Pero ¿qué podría ser lo malo? ¿Qué podría ser lo malo? ¿Sí? Lo malo es justamente cuando nosotros removemos la prioridad, que es esto que dijo Yeshua, en las cosas de mi Padre son en las que debo de estar, en los negocios, en los asuntos de mi Padre son los que debo de estar primeramente, y busco primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo lo demás que sea añadido, o todo lo demás que sea a mi alrededor, es añadidura. Pero lo primero es el reino de Elohim y su justicia. Eso es lo primero. Entonces Yeshua, y es que la vida de Yeshua es esto: sed como yo, ¿verdad? Llevad mi yugo, que es fácil, ligera mi carga, aprended de mí, que soy manso y humilde. Entrad por la puerta angosta, ¿verdad? No por la ancha, porque lleva la perdición. Ya saben, muchos van por ella y quieren, y ahí está la pirámide de Maslow hoy día, que nos define lo que pasó en la tentación, que viene a Satán y le dice, pues tienes hambre, satisface, come. Oye, pues arrójate, están sus ángeles, ahí te van a guardar. Mira los reinos del mundo, mira los reinos de la tierra, te los voy a dar si te postras y me sirves. Y obviamente Yeshua, como platicábamos por acá, que me preguntaba mi hermano Rolando que vino por acá. Yo cuando veo a Mashiach a los 12 años y delante de Hasatán con todo esto, él tenía por supuesto toda la convicción y toda la conciencia de quién era y qué cosas iba a topar aquí, pero eran cosas como, ¿cómo podríamos poner el ejemplo? Eran cosas como si tú ves, ¿verdad? Un hongo venenoso, tú pasas de largo, tú dices, ni en cuenta, yo no me apetece para nada. Al contrario, es venenoso. Lo repudio por todos lados, no hay ningún apetito pues de eso. Entonces Mashiach nos enseña y nos dice que esa es la condición la que el Eterno nos hizo, ¿verdad? No perder la mirada en Él y en sus propósitos. El reino de Elohim y su justicia es esto. Desde Adán y Java hasta ahora, el árbol de la vida ha estado cerca.
pero el Padre nos ha ausentado de Él, mientras tanto no entendamos justamente esto. ¿Por qué? Porque mientras está el árbol del conocimiento del bien y del mal, hemos sido conducidos e inducidos para poder estar comiendo de él. Por eso les dije al principio, pensemos como padres y cuando vemos a nuestros hijos, ¿qué vemos en ellos? ¿Qué vemos en ellos? Vemos, por ejemplo, y no sé, no quisiera poner ningún título, ¿verdad? No sé, hablando del sistema educativo, ¿no? Pero, por ejemplo, veo yo un carpintero que es creyente en el Todopoderoso, o veo un servidor ferviente del Todopoderoso que cree en Él y espera en Él y le sirve, y que además es carpintero. ¿Me entienden? No sé si me va el planteamiento. Así es como entonces emprendemos en primera instancia lo que Mashiach vivió en este mundo. Cuando tiene plena conciencia de quién es, ¿verdad? No piensa, voy a ser alfarero para servir al Eterno, sino en los negocios de mi Padre tengo que estar. Aparte, si sé alfarería. Aparte, si sé hacer algo, si sé hacer una cosa, dos cosas, tres cosas. ¿Me entienden? Es decir, ser conducidos como matzot nos lleva a buscar el reino de Elohim primeramente y su justicia, y después todo lo demás son cosas añadidas. Quiero que vayamos a las palabras de Shaul de Tarso en la carta a los Corintios, y él nos va a dar un ejemplo más, nos da una faceta más. Piensan por un momento en la vida de este hombre que llega un momento a decir, por causa de él padecemos todo. A ver, ahí les va una pregunta, por ejemplo. Ahí les va una pregunta. Supongamos, y quiero poner de ejemplo a algunos hermanos que vinieron aquí a la festividad. Quiero poner de ejemplo, es más, a todos los que viajaron de fuera para acá. A todos. Y es más, quisiera dar un reconocimiento también humano de mi parte. Por ejemplo, a Gerardo González, mi hermano Gerardo González, que vino con su mami con todo el deseo de hacer una tevilá en aguas vivas. Ahí está, yo sé que me está escuchando. Un fuerte abrazo, hermana Luz. Con todo su corazón, con todo su deseo, vi su rostro cuando estábamos ahí en las aguas vivas, en la poza, íbamos a entrar ahí. Y saben, ellos tenían, y todos los que vinieron y todos los que participaron tenían en su mente esto: primeramente, agradar al Todopoderoso, su justicia, y todo lo demás es segundo plano. Saben, y bueno, lo platicamos aquí, hermano Gerardo anda en su pequeño auto y no aguantó. Y tuvo ahí, ¿verdad? Un conflicto, el motor y el viaje y todo esto, se desvieló. Pero cuando regresamos y estábamos acá platicando, él estaba sonriente, dice, ¿qué importa? Dice, pero fuimos y estaban gozosos y estar aquí gozosos. ¿Qué importó todo lo demás? Lo que importaba es de que estaban cumpliendo el mandamiento y estaban gozosos y estábamos ahí todos juntos, unánimes. Y todos los demás que vinieron y los hermanos que vinieron de tan lejos se despojaron incluso a veces de lo poco que también tienen, con tal de estar gozosos en la festividad. Y no les importó pensar en lo terrenal, que si pasaba algo, que lo que sea, venían con toda la intención de buscar el reino de Elohim y su justicia. Y todo lo demás es segundo plano. Todo lo demás es segundo plano. Los que vinieron y se esforzaron, ¿qué importa nuestra comodidad en casa? ¿Qué importa lo acá? ¿Qué importa allá? Vamos.
se padece, todo, pero no importa, no, eso no distrae, solamente estamos pensando en buscar el reino de Elohim y su justicia. Y eso que no han sido padecimientos o no han sido distracciones del mundo o no han sido otras cosas, porque por ejemplo, vemos al mundo, y los que vinieron también aquí a Cuernavaca se dieron cuenta aquí a los lados, sobre todo en Ocotepec, ¿verdad? Unos no pudieron pasar porque ya estaban con las fiestas estas de Semana Santa. No, hombre, esto es la ocasión para la alegría, y ahí estaba la rueda de la fortuna, y estaban los juegos, y estaban vendimia de todo, y la fiesta, y los fuegos pirotécnicos, y fiesta, o sea, al contrario, ellos vienen a buscar las cosas del mundo, no vienen a buscar el reino de Elohim y su justicia, no, vienen a buscar las cosas del mundo, pero los creyentes, los hermanos que vienen, al contrario, hemos dejado todo eso del mundo, todo lo que para el mundo es prioridad, para servir primeramente al Todopoderoso, al reino de Elohim y su justicia. Ahí está saludando también mi hermanita Luz, fuerte abrazo, dice Gerardo González por aquí. Entonces, miren, eso es lo que yo veo, lo que yo vi, conducidos como matzot, sencillos. De veras, no me había tocado citar a Shaul de Tarso en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, porque estos hombres también tenían en su mente, en su corazón, en su ser, en todo su ser, buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia. Sobre todo Shaul de Tarso, como les dije hace un momento. Vamos a esperar poquito, un corte en YouTube de pronto, a ver, a ver si me están escuchando. Se cortó un poquito en YouTube, a ver si ya regresamos, me dicen. Según aquí, ahí estamos transmitiendo. Entonces, ya volvió, gracias. Sí, hubo un corte rápido, no sé qué fue, creo que fue de fuera del internet. Entonces, vamos a recordar algo que estos hombres vivieron, y la reflexión de este día, y que sea todo el día de mañana que estamos pensando en esto, porque el número 7 no es de que ya mañana se acabó este día, ya vamos a dejar de ser matzot, ya al octavo día ya vamos a hacer panes leudados, vamos a vivir como... No vamos a vivir como nosotros querramos, ni como nosotros pensemos, ni según los proyectos del mundo, ni según como el mundo nos plantee, ni buscar las cosas de este mundo primeramente y luego el reino de Elohim, no, sino que al contrario, los 7 días nos tienen que enfilar para que cuando se acaben los 7 y ya no comamos panes sin levadura físicos, ahora sigamos siendo como matzot espirituales, viviendo en cada ocasión, y especialmente a los que nos rodean, porque ustedes han dado, al menos los que han venido, han dado testimonio de que también andan conducidos como matzot entre los creyentes. Ya hemos hablado el año pasado y otros años también, es muy interesante esto, porque el Eterno siempre nos muestra, ¿verdad? Incluso dentro de los que nos llegamos a congregar, cuando hay levadura. Y cuando hay levadura, Él la saca definitivamente, y no tarda mucho tiempo. Y estoy hablando de gente maliciosa, que anda buscando el mal, que dañan, chismes, mentiras, ya saben todo esto, rumores. Él lo ha hecho ya. Y lo hace, todo el tiempo lo hace, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando Él nos quiere enseñar y Él nos quiere mostrar como una matzam, entonces este tiempo es justamente para confirmar eso y para seguir, ¿verdad? Sacando toda la levadura que pueda rodearnos en este mundo. Desde adentro, desde las cosas que están en nuestra mente y nuestro corazón, que nos quieren mover del propósito divino, o incluso poner las cosas de aquí abajo en el mismo lugar, hasta la influencia de nuestro alrededor que está tratando de mover el propósito de Elohim de nuestras vidas. Shaul de Tarso escribe en la segunda carta a los Corintios, vamos a la segunda carta, en el capítulo 1, carta de Shaul de Tarso a los Corintios, una cosa muy interesante, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero entre ello algo que quiero que lo tomamos como ejemplo.
Lo tomemos como ejemplo. Bueno, él comienza saludando, empieza a hablar de las aflicciones, empieza a bendecir al Eterno por medio de Yeshua HaMashiach, por las misericordias, de toda consolación. Estoy leyendo el verso 3, el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Vean, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Fíjense esto. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por el Todopoderoso. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Mashiach, así abundan también por el mismo Mashiach nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si como sois compañeros de aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Lo hablamos cuando estudiamos Hechos 14, ¿verdad? 19, y todo lo que él vivió. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Elohim que resucita a los muertos. Fíjense nada más. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Estos hombres llegaron y obviamente tiene que ser nuestro mismo pensamiento. Ahora, nosotros no nos ha tocado vivirlo como ellos, nosotros en diferente grado. No, para nosotros en palabra, no en hecho, nosotros en palabra, en pensamiento, si un momento llegara a pasar. ¿Se acuerdan? Hemos hablado, por ejemplo, de que si yo les digo en un momento, a ver, ¿qué es mejor? ¿Su vida entregada a muerte por Mashiach o su vida física? Cualquiera diría, no, mi vida por Mashiach, que dio mi vida y todo, y verdad, el rescate, y sirvo para él. El vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Cualquiera podríamos decir eso. Pero en una situación difícil, imagínense, con nuestros hijos, con todo esto, y a ver tú, y qué piensa la gente. No, espérame, tengo hijos, tengo esposa, tengo familia y esto, y empieza, ¿verdad?, la carne a debilitarse. Bueno, son palabras mayores. Pero sin embargo también nosotros tenemos desafíos, a lo mejor no de muerte, no de vida y de muerte, pero en otras situaciones, y la cosa aquí es cómo pensamos. Por ahora, en el caso de Shaul de Tarso, él no vacila y él incluso dice, yo ya estoy aquí presto para la muerte. Sí, es así, pero para mí el vivir es Mashiach. Y él aquí dice, atribulados y todo, dice, e incluso dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Es decir, si llega el momento de la muerte, dice, no puedo librarme de ella, no puedo optar yo por la vida terrenal, porque Yeshua dijo, el que quiera ganar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la va a ganar. Shaul de Tarso tenía bien en claro eso. Y él decía, yo no puedo luchar por mi vida terrenal. ¿Por qué? Porque ya, de hecho, me sentencio a muerte. Si ya me sentencian, ¿por qué? Dice, porque tengo la seguridad de la vida eterna, la resurrección entre los muertos. Estamos hablando, por supuesto, de palabras mayores, de casos de vida y muerte, de casos en donde lo tomaron preso, lo agarraron, lo azotaron, lo apedrearon y casi está moribundo. Lo azotaban 40-1, sin comer, naufragando, etcétera, todo esto. Y él decía, aquí ya estoy listo, pero para mí, si muero, es ganancia. Claro, estamos hablando de cosas tremendas, pero fíjense nada más, cuando nuestra mente empieza a desvariar por una cosa terrenal. Y creemos a veces que las cosas terrenales son más importantes que las celestiales. Sin embargo, él dice, para no confiar en nosotros mismos, sino en el poder de la resurrección. En Bikurim hablamos de esto. Si ya tenemos la confianza y la seguridad de que la muerte eterna no pasará sobre estas casas, porque tenemos en nuestra puerta sellado con la sangre de Mashiach y la esperanza del poder de la resurrección, ¿qué importa más esta vida?
Sigue diciendo Shaul de Tarso 10, en el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. La muerte, la muerte eterna. Librados de eso por causa de la resurrección. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracia a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y luego agrega esto: porque nuestro reconocimiento es nuestro reconocimiento es el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad del Todopoderoso, no con sabiduría humana, sino con el favor del Todopoderoso, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Ahí está. Por eso en esta ocasión, en la imagen aquí dice conducidos como matzot. Shaul de Tarso tenía algo bien claro en su vida, que era una nueva masa, que no solamente estaba luchando y estaba destruyendo todo lo que en su ego, ¿verdad?, en su vida como religioso, sino incluso que toda religión que tenía encima la había desechado y la había tomado por basura. Todo por basura. ¿Quién en un momento dado dice, todo lo que sé, lo que tengo, lo que he aprendido, lo que me he enseñado, todo es basura por causa de Mashiach? Qué tremendo, ¿no? Shaul de Tarso entonces dice, nuestro reconocimiento es el testimonio de nuestra conciencia, y aquí comienza con la conciencia, no con las apariencias, porque las apariencias engañan. Por eso les dije, Pesach y Matzot que les recibimos, estuvimos aquí, ¿verdad? No hubo apariencias, hubo testimonios de conciencia que se vieron y que estaban entregados en el propósito que dijo Mashiach: he venido para buscar, porque el Padre busca servidores que le sirvan en verdad, en espíritu y en verdad. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad, ¿se dan cuenta? Algo que Shaul de Tarso menciona cuando habla, celebremos pues la fiesta, ¿verdad?, con sinceridad y verdad. Sinceridad y verdad, sencillez y, ¿qué dice aquí? Sinceridad. Ya saben que la palabra sincero, sinceridad, ¿de dónde viene? ¿Saben? ¿Verdad? Esas estatuas que hacían y que sufrían un golpe, sufrían un daño, les ponían cera, ¿verdad?, para que no se viera daño que tenían estas figuras. Entonces les ponían cera y pues parecía que todo estaba bien, se veía la figura perfecta sin problemas, porque tenían cera. Entonces se entiende que cuando es sincera, se cree que viene de ahí. Sincera quiere decir que se vea tal cual es, sin hipocresía, sin apariencias, sin levadura. En el contexto bíblico, sin levadura. El testimonio de nuestra conciencia con sencillez y sinceridad del Todopoderoso, no con sabiduría humana. Otra cosa, no con sabiduría humana. Es decir, no se trata de agarrar y decir, voy a destapar acá, ¿verdad?, en las profundidades cabalistas de las letras y de los sefirot y de no sé qué, y de los muertos y del sepulcro y de quién sabe cuántas cosas egipcias, ¿verdad?, y esenias y de los qumramitas, de los sectarios. Y no se trata de sabiduría humana, no se trata de cosas místicas, no se trata de razonamientos ni filosofía, sino de el favor del Eterno que nos ha dado. Con favor del Todopoderoso, y luego agrega, nos hemos conducido en el mundo, es decir, entre los habitantes de esta tierra, y mucho más
con ustedes. Shaul de Tarso está poniendo como ejemplo, para dar ejemplo y para que los demás y nosotros así andemos en este mundo. Cuando veo a todos estos hermanos que vienen y dejan sus hogares, dejan esto, dejan lo otro, no les importa los gastos, y estamos para venir a la festividad y para buscar el reino de Elohim y su justicia, no importándonos lo demás, con toda esa sinceridad y sencillez, conduciéndonos así como matzot, esperamos de todo y de todos, y dice Shaul de Tarso que también así nos conduzcamos en el mundo. Fíjense que hace un tiempo, ¿verdad?, unas personas que ahí salen y arremeten y empiezan a hablar con toda soberbia y jactancia de sus doctrinas, de quienes que creen esto y creen lo otro, creen lo que sea, pero totalmente leudados. A mí de pronto me decía, mira hermano, me mandaron esto y miren aquello, y miren cómo hablan y miren cómo están hablando de usted y todas estas cosas. Y unas cosas que me mandaron y decía, pues cuánta jactancia, cuánta soberbia. Y dice yo, incluso si llegase a haber un poquito de verdad ahí, con toda esa jactancia y soberbia leudada, ¿quién lo va a escuchar? ¿Quién va a hacer caso? A mentes y a personas totalmente infladas, jactanciosas, soberbias, creyendo que tienen todo el mundo, ¿verdad?, desarrollado en los misterios más profundos de la escuela egipcia de misterios y de los qumramitas. No sirve de nada eso. No ha servido en los religiosos, no ha servido ni en el Papa. Ven toda la hipocresía, por ejemplo, romana, ¿no? ¿De qué sirve esto y lo otro? Y todo leudado, todo leudado. Shaul de Tarso está diciendo que si bien sí nos conducimos entre nosotros así, en sencillez, en sinceridad y en verdad también, como dijo, celebremos pues la fiesta, y que estemos conducidos así, que también estemos conducidos fuera de nosotros y en todos lados y en todo el mundo de la misma forma. Es una de las cosas también que dan testimonio de nosotros, ¿verdad? Conducirnos de esa forma. Dice Shaul de Tarso, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y ahora, Shaul de Tarso, ¿en dónde andaba? ¿Se acuerdan? Él, ¿en dónde se metía? Se metía en todos lados. Cuando viajaba, cuando salía, siempre llegaba a las sinagogas. Y cuando llegaba a la sinagoga, por supuesto, se reflejaba como ellos. Y entraba como judío, por supuesto, ¿no? Era parte de... Cuando iba al Areópago, cuando llegaba a Atenas y veía... Ese es cuando dice él, al judío me hago como el judío, al gentil como el gentil, quiere decir, andaba con esta sencillez. No que era hipócrita y que era con cera, ¿verdad? Y que se disfrazaba para unos y se disfrazaba para otros y actuaba hipócritamente, no. Sino al contrario, sencillo quiere decir, trataba a todos por igual. Si era un gentil, se hacía como gentil, quiere decir, con sencillez, con sinceridad, se le acercaba. Y con él trataba así. Si era un docto fariseo, también lo podía hacer. Si era un gobernante, con sencillez. ¿Se acuerdan cuando le llevaban preso y se esforzaba? Porque obviamente, claro que traía todavía de pronto la sangre hirviendo, ¿verdad? Por el asunto de la persecución y por asunto de, ¿verdad?, el fariseísmo, y él luchaba a veces con esa parte, ¿no? Lo llega a decir. Sin embargo, al final de cuentas, cuando él escribe sus últimas letras, ¿se acuerdan a quién se las escribe y qué escribe? Se las escribe a el joven Timoteo, discípulo de Mashiach también, aprendiz de Shaul de Tarso. ¿Y qué le dice? Yo aquí estoy con gran experiencia y fuerte, y voy a desafiar, y yo declaro que voy a destruir al imperio, y yo declaro que voy a salir libre, nada de ninguna declaración de nada, de prosperidad ni nada de nada.
¿Qué decía él? Hasta ahora padecemos. ¿Qué decía él? Aquí estoy presto, aquí estoy listo, ya estoy para la muerte, pero he acabado la batalla, ¿verdad? Y él empieza a hablar así también, que se ha conducido como una matzá, como un pan sin sal leudado, sino solamente haciendo la voluntad del Todopoderoso, conduciéndose según sus caminos. Él en todo su testimonio que vemos, jamás intenta guardar su vida, ¿verdad? Por causa de las persecuciones, no, al contrario. Si lo apresaban, lo apresaban, si lo llevaban en cadenas, él iba en cadenas, todo eso. Y, pues bueno, él dice entonces, y demuestra delante de la congregación, ¿verdad?, que se ha conducido como una matzá. Y otra vez, y comenzando por un servidor, y esperando también de la misma forma, aunque fuimos muchos ahora en este matzá, primer día de matzot que vinieron, que también sigamos aquí en casa sirviéndoles de la misma forma. Y demostrando esto, que este hombre, por ejemplo, hizo y que Yeshua mismo primeramente enseñó. Que no somos mayores, que no somos alguien más, que solamente somos servidores, que estamos para servirles, que estamos para unirnos, que estamos para trabajar juntos, que estamos para unirnos todos a un solo propósito, el reino de Elohim y su justicia. Y que todo lo demás allá, incluso lo que Él quiera, nos pueda añadir. O incluso lo que no, nuestra prioridad es el reino de Elohim y su justicia. Ser servidores en espíritu y en verdad. Ser ministros con Mashiach y reinar con Mashiach, conduciéndonos entre nosotros, entre ustedes, entre todos nosotros, con esa sencillez y sinceridad, dice Shaul de Tarso, y también en el mundo. También en el mundo, porque no somos más que el mundo. Al contrario, hemos sido sacados del mundo, pero venimos del mismo mundo. Y allá afuera, y como yo les llegué a decir alguna vez, ¿verdad?, Llegué a conocer personas que por lo poco o mucho que llegaban a conocer y creerse sentir algo, o por el apellido o algo, pues se sentían ya superiores a los demás y ya mejores que todos, y todos los demás estaban perdidos, ¿no? Pues no, todos en este caso venimos del mismo lugar. Y finalmente, pues ser llamados a conducirnos allá afuera de la misma forma, como una matzá, siempre sencillos, siempre sinceros. Pero sobre todo, fíjense, sobre todo, esto se va a reflejar cuando estamos justamente buscando el reino de Elohim y su justicia. La justicia del Todopoderoso, cuando se aplica en nuestra vida, y yo creo que esto es la clave. Cuando la justicia del Todopoderoso es ejercida en nuestra vida, ¿qué pasa allá afuera en el mundo? Y nuestra relación con Él, nuestro testimonio con Él. ¿Qué pasa? A ver, dicen por ahí, a mí no me consta, pero yo lo he repetido porque dicen por ahí, yo no sé quién lo ha leído, si alguien sabe de esta cita, de esta fuente, que la supuesta Biblia satánica, lo primero que dice, según el primer mandamiento, según eso, lo que he escuchado, dice, haz lo que quieras. Según eso. Independiente, lo que el mundo y su filosofía dicen es eso. Tú sé. ¿Sí o no? Tú sé cómo eres. Dice el mundo, sé cómo eres. Tú sé lo que eres. Así tú cómo eres. Es decir, en otras palabras, tú haz lo que quieras, tú ve lo que quieras, tú come lo que quieras, tú vive como quieras, tú estate con quien quieras, tú lo que tú quieras. Vamos, el ego, eres libre, tienes todo el derecho y tú vive como tú quieras. Tú eres tu propio Dios, tú crees lo que tú quieras, así es el mundo.
Piensa lo que quieras, haz lo que quieras, ve a donde quieras, estudia lo que quieras, todo tú lo que tú desees. Finalmente, lo diga la Biblia satánica o no lo diga la Biblia satánica, el mundo lo ha tomado esa filosofía, lo que tú quieras. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? De esta forma no hay ninguna justicia. ¿Por qué? Porque lo que alguien quiera va a ir incluso sobre toda justicia con tal de obtenerlo. Con tal de obtenerlo. Pero ¿qué pasa cuando viene Yeshua HaMashiach desde los cielos y dice yo solamente obedezco al Padre, no es lo que yo quiera? Él tiene que padecer toda injusticia. Entonces, cuando nosotros tomamos este papel y vamos por el reino de Elohim y su justicia, al momento de hacer la justicia, estoy rechazándome y negándome a mí mismo. Porque al llevar a cabo la justicia de Elohim y vivir en su reino es simplemente hacer lo que Él quiere, lo que es su voluntad. Lo que es su voluntad. Y entonces ya voy contra toda injusticia porque estoy desarrollando la justicia. Y es por eso que Shaul de Tarso dice, padecemos tribulaciones. No solamente él, Kefas lo dice, Yohanan también lo dice. En Apocalipsis Yohanan lo dice. Estamos en la... dice los que son copartícipes de esta tribulación. ¿Se dan cuenta? Entonces todo tiene un mismo sentido del propósito del Eterno. Si alguien cae aquí con la mente de Satanás, haz lo que quieras, contra toda justicia, contra toda fidelidad, contra toda sinceridad, y cumple lo que quieras, cumple tus objetivos y obtén lo que tú quieras, como quieras, pisando a la gente, yendo por encima, engañando, todo, lo vas a hacer. Eso no es el reino de Elohim, eso no es la justicia de Elohim, eso es los deseos de la carne. Pero cuando caemos aquí y tenemos conciencia entonces de todo esto, como Shaul de Tarso lo tuvo, buscando el reino de Elohim y su justicia y teniendo como prioridad solamente eso, entonces la justicia sufre tribulación. Y nos enfrentamos a todo tipo de injusticias. Esto es lo que está Shaul diciendo finalmente, y por eso al final cuando escribe dice, he acabado la buena carrera, ¿verdad? He terminado mi carrera. Fíjense nada más, eso es lo que él está diciendo. Vamos a meter un poquito aquí el tiempo, parece que hoy lo puse reducido. Ahí va. Entonces, interesante, ¿verdad? Ahí está, gracias Yasmín. He peleado la buena batalla, ahí está, para no parafrasearlo tan feo, ¿verdad? 2 Timoteo 4:7. He acabado la carrera, he guardado la fidelidad, la certeza, la seguridad, la confianza, ahí está la fe. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y además he guardado, que es lo importante, la fidelidad, la confianza, la seguridad. Es decir, el reino de Elohim y su justicia. Peleando la buena batalla y acabando la carrera, ¿cómo es? ¿Cómo se pelea una buena batalla? Haciendo uso de la justicia. La buena batalla no es con injusticia, con traición, con mentira, con murmuración, con rebeldía, no. La buena batalla es aplicando la justicia para agradar al Todopoderoso. Acabar la carrera, que es, él ya estaba llegando a su término, él ya estaba sentenciado a muerte. Cuando he acabado la carrera, quiere decir mi tiempo se ha agotado, pero lo que tuve que hacer, lo que tenía que hacer, lo he hecho, que es ser un servidor del Todopoderoso. Andar en el reino de Elohim y buscar su justicia. Y he guardado la fe, que es lo más importante. También aquí, conservar esa fidelidad. Porque ¿de qué sirve ganar una batalla, acabar una carrera y todo? Hay mucha gente que hace todo eso toda su vida y llega a la vejez, pero ha ocurrido una carrera para la religión, para los dogmas, para la tradición, para la denominación, para el pastor, para el papa, para el sacerdote, para etcétera, etcétera. ¿Qué sentido tiene eso? Es una locura, es una tontería eso. Nosotros estamos bien entendidos que no es para nadie terrenal, sino para el Todopoderoso por medio de Mashiach. Y eso es lo que está diciendo Shaul de Tarso. Una de las cosas definitivamente que los Sheliachim nos enseñan sin
ningún ocultamiento y a todas luces contrario a los apostolobos de hoy, es que la única cuenta que ellos dan es delante de Mashiach, para el Todopoderoso. No dan cuentas a terrenales, no dice Pablo, ay, le voy a presentar cuentas a Pedro o a Santiago, no dice Juan, le voy a presentar cuentas a Pablo, ni Pablo a Pedro, ni Pedro a Juan, nada. Todo solamente por medio de Mashiach, Yeshua. Solamente. Entonces cuando él dice, la buena batalla, acabado la carrera y guardado la fe, solamente dándole cuentas a aquel que lo llamó. A ningún terrenal, solamente aquel que lo llamó, que es Mashiach, en la voluntad del Todopoderoso. Entonces, y además agrega aquí Shaul de Tarso, 2 Timoteo 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Adón, juez justo, en aquel día, hablando de aquel día de la resurrección final, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida, su regreso. Amamos su venida, amamos su regreso. ¿Se dan cuenta? Esa es parte de la fe. Cuando dice guardado la fe, dice, por lo demás solamente espero el día que se me dé el reconocimiento, ¿verdad? Que el Adón me tiene guardado, el juez justo, no solo a mí, solo a todos los que amen su venida. Cuando habla de su venida, habla de su segunda venida. Es todavía ridículo. Hace un tiempo, ¿verdad? Una persona ahí, otra vez, con toda jactancia, con toda soberbia, con toda levadura. Nada más porque citamos la escritura y hablamos de Yeshua y no negamos las cartas de ninguno de los apóstoles porque dicen verdades. Y no andamos negando y diciendo que ya un apóstol se equivocó. Y no, estamos hablando verdad, es lo que dicen. Pues llegan todavía estos inconstantes, ¿verdad? Diciendo que es una herejía y una doctrina romana la segunda venida. Háganme un favor. O sea, Yeshua habla de que va a volver, la escritura, Shaul de Tarso todo el tiempo, Apocalipsis, aquí también habla de su venida, de su regreso, pues. O sea, yo no sé cómo se leudan y empiezan a decir cosas de hombres sin tomar en cuenta. Al rato dicen, no, Pablo estaba mal, se equivocó en Timoteo y dijo una herejía y se equivocó. Y al rato todos están mal y todos están mal. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero Shaul de Tarso no perdía esta esperanza y esta fidelidad. Y hasta cuando escribe, la deja para las siguientes generaciones. Para que llega un momento dado que le dice a los que le escuchan y a los que le están viendo, imítenme a mí, pues, dice, casi, imítenme a mí. Y no es porque, verdad, él quiera ponerse como una figura a la cual tenga que imitarse, sino porque él nos está enseñando cómo Mashiach le enseñó y cómo él imitaba al Mashiach. Y es una forma buena de ver en el primer siglo si se conducían bien o se conducían mal. ¿Quién fue que se condujo mal, por ejemplo? Bueno, aquel que negó a Mashiach, ya sabemos, de entre los Sheliachim, bueno, entre los Talmidim primarios. ¿Quiénes fueron los que se condujeron mal? Ananías y Zafira, ¿se acuerdan lo que pasó con ellos? ¿Quién más se condujo mal? Shaul de Tarso habla de algunos discípulos, ¿verdad? Que de pronto cambiaron, ¿se acuerdan? Y de pronto uno se fue al mundo, dice. Y así lo dice. ¿Se acuerdan? Este discípulo, ¿cómo se llama? Que dice Demas. ¿Se acuerdan de Demas? Dice Demas, me ha dejado y se ha ido al mundo. Y no crean que era el único. Hubo muchos y sigue habiendo que prefieren el mundo y quitan de sus vidas el propósito del Todopoderoso cuando fueron llamados el reino de Elohim y su justicia como prioridad, esperando que si él añade algo viene de él. Dice no, abandonaron la fe y se fueron al mundo.
Y otros que metieron herejías y ya saben todo eso, y herejías preteristas y herejías futuristas y herejías de todo, y había de todo el primer siglo, gnosticismo, esenio, ¿verdad? Filosofía griega, pensamientos gnósticos de Alejandría, filosóficos de Grecia, etcétera, del Senado romano, los herodianos y un montón de cosas, y muchos iban por aquí, muchos iban por allá y se perdían, pero lo que Shaul decía, dice, persevera, alcanza la meta. Cuando le escribe a Timoteo, ¿verdad? Yo cuando crecí leía esto, yo me veía como un Timoteo, decía, voy a hacer caso de esas sugerencias, de esos consejos de este hombre, como si yo fuera ese Timoteo, ¿verdad? Andar delante de bien, andar con sencillez, con sinceridad, con diligencia, presentándose delante de Elohim como alguien que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, todos estos consejos. Eso es una matzah, conducidos como matzot. Solamente cuando estamos en el reino de Elohim y su justicia, entramos en una atmósfera en donde todo lo demás no te distrae y tú estás concentrado en el propósito principal, en el punto que el Padre te llamó. Y sí, pasas aflicciones, ya lo aprendimos en las hierbas amargas. Este año usamos ajenjo. Así se le llama en México, no se le llama en otros lugares de la misma forma. De veras, no lo había probado. Y una hierba tan amarga. Y ustedes la están masticando, pero espérense, cuando ya la masticaron bien y sale el juguito y la van a pasar, una amargura. Bueno, escuché de los hermanos que vinieron y dijeron, yo casi vomito. Y cuando la sentí aquí en la garganta, ya no pude comer nada. Y para colmo, dijeron algunos hermanos, pues yo ya me había comido todo el pedacito de cordero, la matzá, y cuando me agarré la hierba amarga, guácala, qué cosa. Y Yasmín, ¿verdad? Fue uno de ellos, creo, no sé si su esposo también. Pero fíjense qué interesante, aprendimos de eso, ¿verdad? Pasa, lo digieres, pero cuando viene el cordero, el sabor cambia y entonces tu paladar es delicioso. Es rico. No puedes dejar de saborear el cordero. No puedes dejar que las aflicciones, y Shaul decía, no importa, hasta ahora padecemos, tenemos eso, lo otro, vivimos así, asado, perseguidos, todo. Pero el hecho de saborear a Mashiach es una cosa que las amarguras pasan rápido. Y eso es lo que está diciendo Shaul de Tarso. Entonces, no perdamos la meta, no perdamos, como Shaul de Tarso también dice, sin perder la meta. Estaba hablando de cuando no perdemos la meta y estamos en el reino de Elohim y su justicia, y la meta es Mashiach, entramos en una atmósfera en que si pasas una amargura, una aflicción, Él llevó todas nuestras aflicciones, así que ni se siente. ¿Por qué? Porque enseguida pruebas otra vez el cordero. Cuando pasa una amargura dices, pero Mashiach es mi fortaleza, porque ahora sí todo lo puedo en Él, nada de que como un mantra, ¿verdad? Crístico, de todo lo puedo en Cristo, no es un mantra crístico, gnóstico, ni una declaración de la prosperidad, ni declaración positiva, ni es sinergia. Cuando vemos esto, es una realidad de que pasaba una dificultad en la vida, pero decía, pero cuando estoy seguro en el Cordero y mi meta, no pierdo la mirada en la meta que es Mashiach, en el reino de Elohim, su justicia, no hay ningún problema. Ni la desvielada del auto, ¿verdad, Gerardo? No nos quita la tranquilidad, no ocupa demasiado nuestra mente, estamos seguros a dónde vamos. Estamos seguros en dónde estamos pisando y no importa una aflicción, lo que sea. ¿Cuántos hemos tenido pérdidas de una u otra forma, a veces dolorosas? Y de todo tipo, no solamente económicas o sentimentales, de todo tipo. Pero cuando estamos en la atmósfera del Cordero y volvemos a probar la ricura del Cordero y la esperanza en Él, decimos,
Esto es lo más importante, esto es lo más delicioso en mi ser. Esto es lo más delicioso en mi ser, la voluntad del Todopoderoso, que es perfecta. Ahí es cuando ya después de que Shaul de Tarso le dice a los romanos, aplíquense, transformen su mente, renueven su entendimiento, ahí es cuando, fíjense, yo creo que sí estábamos antes, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hace? Y ya esto, ya lo otro, ya mejor no voy, ya qué dificultad, y hay puras quejas y golpes de pecho, y como aquellos, ¿verdad? Que cada domingo pasan y reciben otra vez a Cristo y otra vez, y no salen del mismo tormento. ¿Por qué? Porque están atormentados. Cuando pasas a la atmósfera del Mashiach, después de que los romanos, por ejemplo, aprendieron a transformar y renovarse, entran en esta atmósfera y dicen, ya, todo pasa y lo importante es lo que ya fue revelado. Y son pasajeras, así es, como dice Gerardo, son pasajeras y son efímeras y no son más grandes que el Todopoderoso. Como aunque filosóficamente, como alguien lo dice por ahí, porque ya saben, el Facebook está lleno de esas cosas filosóficas, ¿verdad? Que las ponen así de pronto, así, al ahí se va y a la hora de la hora no las viven, pero por ahí, aún haciendo uso de esa filosofía que ponen, hay un dicho por ahí que alguien, una, una máxima que alguien un día dijo ahí, que el problema más grande que pudieras tener, dice, no es tan grande como el Todopoderoso, que es lo más grande, ciertamente, ¿no? Pero que no se quede como una máxima o como una filosofía, sino como una realidad. Todas las cosas que puedan pasar, si ya estamos dentro de este propósito, y este es nuestro testimonio, como dice Shaul de Tarso, la conciencia de sencillez y sinceridad con Elohim, no con sabiduría humana, sino con el favor de Él, y así nos conducimos, habiendo sido transformados y renovado nuestra mente, nada podrá detenernos o hacer caminar hacia atrás. Esas pruebas, esas amarguras de que nos representaba la hierba amarga, se van a pasar por el sabor delicioso del cordero. Dice Johnny, filosofía facebookiana. Hay muchas cosas que dicen ahí, dices tú, esta gente no sé qué piensa y muchos les gusta nada más ver ahí que di amén a no sé qué y a todos amén y un montón de likes, ¿verdad? Y todo esto y pura filosofía. Pero no, la palabra es vida, es poder, es práctica, es una realidad. No son dichos filosóficos. Shaul de Tarso dice cosas reales y su vida estuvo llena de todas esas adversidades. Pero, otra vez, y sin embargo, de ninguna manera él, ¿verdad?, se detuvo, sino que proseguía la meta. Por eso pues él dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Así que en este último día de Matzot que estamos comenzando, que ese sea una reflexión para nosotros, seguir siendo conducidos como una matzá, dentro de la congregación, por supuesto, y fuera de ella, en todo el mundo, a donde quiera que pisemos, que andemos con sencillez y sinceridad, sin perder la fe, sin perder esa esperanza y seguridad en Mashiach, que es nuestra fortaleza, que es nuestra roca y es la meta para poder llegar al Padre, porque el propósito final es el Padre, y que todo lo demás sea añadido, pero que nada nos distraiga como distrajo a Esaú, sino que como Jacob permanezcamos en tiendas. Y como ya lo hemos aprendido en Sukkot, en tiendas porque son, ¿qué? Temporales. Porque son temporales. Mientras aguardamos y esperamos la eterna. Así que comenzamos este último día de Matzot y reflexionando, ¿verdad?, en esta característica hecha vida en nuestras vidas. Y adelante, amados,
los que vinieron, los que van a volver a venir, los que han venido. Nos ha sido una gran bendición poder ver el resultado de la palabra del Todopoderoso en sus vidas, ¿verdad? Sin ninguna levadura, sin ninguna jactancia, sino con todo el servicio, la humildad, la sencillez, sirviendo de corazón, no llenando al ojo, sino procurando unos a otros, orando uno por otros, alegrándonos unos con otros, sirviendo, celebrando la fiesta. Los que estuvimos aquí físicamente, incluso los de lejos, unidos también ahí, aún con el internet, que de pronto se nos acabaron las transmisiones, pero escuchando los testimonios, pero todos podamos conducirnos de la misma forma, porque así lo hizo nuestro Mashiach, nuestro Cordero humilde y sencillo. Y así lo hicieron también sus emisarios, y así lo hicieron los demás siervos, y así, ¿por qué no hacerlo también nosotros? Amén. Y podamos ser agradables delante del Padre, y podamos andar conducidos como matzot, y como buena y nueva masa, sin la vieja levadura. Que así sea, y sea solamente para agradar al Todopoderoso y poder permanecer firmes hasta el día de la redención final. Por ahora entramos al día número 7 de Matzot. Reflexionemos en esto y estemos preparándonos también. Vamos a empezar a contar semanas para, ¿verdad?, para Shavuot. Eso sirva de preparación también, y poder también traer frutos también de labios que expresen gratitud y bendición a nuestro Padre. Amén. Así sea, y todo sea para el Eterno, en el nombre de Yeshua.